En la vida, a menudo nos encontramos atrapados entre el peso de nuestras propias expectativas y la incertidumbre de un futuro que parece inalcanzable. Nos debatimos en el conflicto interno entre lo que somos y lo que deseamos ser, encarnando una lucha silenciosa que consume nuestras fuerzas y nubla nuestra visión. Sin embargo, en ese mismo conflicto germina la semilla de un despertar, un llamado íntimo que nos invita a cuestionar paradigmas y a abrazar la posibilidad de una transformación profunda. Es en ese instante de ruptura, cuando el sufrimiento y la esperanza convergen, donde comienza la verdadera metamorfosis. A través de la activación de la mente subconsciente, según nos enseñó Joseph Murphy, podemos reprogramar nuestros pensamientos y atraer la realidad que anhelamos. Al igual que Víctor Hugo proclamó en sus versos que el presente es un sueño pasado, un pasado soñado por el futuro. Siguiendo la disciplina estoica, aprendemos a fluir con la corriente de la vida y, como el agua, adaptarnos a cualquier contorno sin perder nuestra esencia. Integrando los principios de Napoleon Hill sobre la mente maestra y la ley de la atracción, descubrimos que la riqueza, no solo en términos materiales, sino de propósito y plenitud, brota cuando alineamos nuestra voluntad con el universo. Esta historia nos llevará de la mano por un viaje de 3 meses que cambiará la vida de nuestro protagonista. Una travesía en la que cada paso estará marcado por el equilibrio entre la acción decidida y la serenidad interior, la persistencia y la flexibilidad, tal como el agua, que todo lo vence sin opresión. Vamos a comenzar nuestro enseñamiento de hoy. En una ciudad envuelta en luces artificiales y murmullos de prisas, vivía Alejandro, un joven emprendedor de mirada profunda y sonrisa apagada. Cada mañana despertaba con el sonido implacable del despertador, un recordatorio de la rutina que lo asfixiaba, un café rápido, una jornada de correos, reuniones que devoraban horas y promesas de éxito que siempre parecían a pesar de sus esfuerzos, la cuenta bancaria apenas reflejaba sus aspiraciones y, en su interior, un vacío crecía como sombra silenciosa. Alejandro había leído a Napoleon Hill, subrayado frases sobre el deseo ardiente y la fe inquebrantable, pero en la práctica sentía que la abundancia quedaba lejos de su alcance. Cada concepto noble se diluía ante la cruda realidad de facturas vencidas y proyectos estancados. Bajo la máscara del emprendedor decidido, habitaba un hombre que, cada noche, se asomaba al techo de su habitación preguntándose si la vida tendría sentido algún día. Aquella mañana de finales de octubre, una noticia sacudió sus costumbres. Una conferencia virtual impartida por una reputada mentora de éxito, especializada en psicología práctica y enseñanzas estoicas. El anuncio prometía 3 meses de entrenamiento para conquistar la mente y la prosperidad. Era la última oportunidad que Alejandro se permitía para cambiar su rumbo. Sin embargo, un murmullo interno de resistencia surgió de inmediato. ¿Otro curso más? ¿Cuántas veces había invertido tiempo y dinero en seminarios que, al final, no le daban más que palabras bonitas? El escepticismo lo envolvió, fracasó anterior, recordándole cada rota. Aún así, algo en su pecho, apenas perceptible, pulsaba con más fuerza que sus dudas, una chispa de esperanza que lo impulsó a inscribirse, aún sin saber si escogería la puerta fácil o la ruta del verdadero desafío. Al iniciar aquel programa, Alejandro se sintió sobrepasado. La primera semana incluyó prácticas diarias de meditación inspiradas en los estoicos, lecturas de fragmentos de Víctor Hugo y ejercicios de visualización creados por Joseph Murphy. Acostumbrada a latir en horarios rígidos, se rebeló contra los nuevos ritmos. La meditación le parecía pérdida de tiempo. Los ejercicios de gratitud, música cursi y las afirmaciones frente al espejo, un espejo que solo le devolvía una mirada cansada. Se resistió a la disciplina del estoicismo que enseñaba a aceptar lo inevitable con serenidad. Se negó a creer en la ley de la atracción como fuerza determinante de su destino y se burló de la idea de ser como el agua para adaptarse a cada desafío. Esa resistencia inicial lo condujo a la frustración. ¿Cómo podría cambiar su vida si ni siquiera creía en el método? En la segunda semana, cansado de su propia terquedad, Alejandro decidió experimentar un pequeño gesto. Cada mañana recitaría una frase de Víctor Hugo: cree en ti mismo y todo será posible. Algo en esa voz poética sacudió su escepticismo. Repitió la frase sin convicción, como un acto mecánico, y sin embargo, al tercer día, la resonancia interna en sus comenzó a alterar su ánimo. Su respiración fluía más libre. Fue entonces cuando recordó las enseñanzas de Epicteto sobre la dicotomía del control. No está en nuestro poder lo que ocurre, pero sí lo está en nuestra actitud ante lo que ocurre. Conmovido, aceptó la meditación matinal con una nueva disposición
permitiendo que el silencio revelara presupuestos ocultos en su mente. El punto de inflexión llegó una tarde de lluvia torrencial, cuando el mentor invitado, un empresario resiliente, narró su propia caída en la ruina y la forma en que redescubrió la prosperidad interior y exterior mediante la combinación de filosofía estoica, mentalidad de abundancia de Hill y la creatividad de ser como el agua. Aquella conferencia grabada mostró imágenes de ríos que tallaban montañas y de gotas que, con paciencia infinita, acababan revelando cuevas. Empapado en su oficina improvisada, sintió que cada palabra calaba en su convicción. El agua no se fuerza, se adapta, persevera y transforma el entorno sin violencia. En ese instante, comprendió que su resistencia no era más que el eco de viejos miedos y que transformar su vida requeriría abandonar la lucha absurda contra sí mismo y rendirse al flujo de la naturaleza de su propia mente. Decidido a profundizar en ese descubrimiento, emprendió un experimento durante la tercera semana. Actuaría como el agua en cada relación comercial y personal. En lugar de imponer sus ideas con urgencia, escuchó con paciencia a su socio. En lugar de defender sus proyectos a la fuerza, dejó fluir sugerencia y adaptó sus propuestas según los feedbacks. Para su asombro, esa actitud flexible generó confianza y oportunidades inesperadas. Un antiguo colega le ofreció un pequeño capital para lanzar un piloto y un cliente potencial, conmovido por la autenticidad de su escucha, aceptó revisar un contrato. La ley de la atracción, lejos de ser un mantra vacío, se manifestó en la resonancia de su nueva energía. Cuanto más confiaba en el cauce de sus días, más confluían a él las circunstancias adecuadas. A medida que el mes avanzaba, Alejandro incorporó los principios de Napoleon Hill sobre la mente maestra, formó un círculo de apoyo con compañeros del programa para compartir ideas, recursos y motivaciones. Cada encuentro se convirtió en un río caudaloso de inspiración, tal como Hill describió en Piense y hágase rico. La unión de voluntades elevaba la creatividad y atraía sinergias que ningún individuo aislado podría generar. Bajo esa luz, comprendió que el verdadero tesoro no era el dinero por sí mismo, sino la capacidad de sumar propósitos y multiplicar esfuerzos. Con el paso de las semanas, su práctica de afirmaciones ante el espejo cobró nueva solidez. En lugar de frases grandilocuentes, formuló declaraciones sencillas y poderosas, como «soy paciente y firme crece como el conforme río mi que propósito todo lo se atraviesa», expande. o Mi cada riqueza. afirmación penetró en su subconsciente, reprogramando sus creencias limitantes y extendiendo raíces de confianza. Inspirado por Joseph Murphy, dedicó un tiempo cada noche para visualizar con detalles sensoriales la vida que deseaba, la oficina llena de risas creativas, el saldo bancario que le permitiera soñar sin restricciones, el reconocimiento honesto de su labor. Al despertar, aquellas visiones se traducían en decisiones alineadas y en un estado de ánimo dispuesto a recibir oportunidades. Al concluir la octava semana de aquel experimento de 3 meses, Alejandro notó una transformación tangible. Su proyecto piloto ya generaba ingresos y la energía que compartía se reflejaba en apoyos inesperados, desde recomendaciones hasta colaboraciones artísticas. Sin embargo, en su interior descubrió algo aún más valioso: la reconciliación con su propio propósito y la serenidad de quien sabe fluir con la vida. Había aprendido que la prosperidad no llega por imposición, sino por armonía con el curso natural de la existencia, que, tal como enseñaron los estoicos, la verdadera libertad reside en la aceptación creativa y que, siguiendo a Víctor Pensamiento Hugo, noble, es un ladrillo en el palacio de nuestro futuro. Entrando en la 10ª semana, Alejandro recibió un desafío que pondría a prueba su nueva conciencia. Un importante cliente solicitó un cambio radical en el producto, uno que podía desequilibrar el flujo de su emprendimiento. Antiguamente, ese pedido habría desatado en él ansiedad y reacciones impulsivas, pero aquella vez respiró con calma y, guiado por la filosofía estoica, tomó distancia emocional para analizar la situación. Recordó la metáfora del agua y halló la manera de integrar la petición sin perder la esencia de su visión. Así, presentó una propuesta revisada que complacía al cliente y al mismo tiempo preservaba la identidad de su proyecto. El cliente, impresionado, no solo aceptó el ajuste, sino que amplió el contrato y recomendó a otros asociados. En el trayecto de estos 2 meses y medio, cada enseñanza se fusionó con otra, creando un caudal de transformación. La disciplina del estoicismo templó su carácter, la ley de la atracción afinó su energía, Napoleon Hill le enseñó el poder de alianzas. Joseph Murphy reprogramó su mente subconsciente y las palabras
palabras de Víctor Hugo pulieron su aspiración poética. Como el agua que atraviesa rocas y terrenos áridos, Alejandro había tallado en sí mismo un cauce inquebrantable. Ya no era el joven consumido por la urgencia y la escasez, sino un creador sereno cuya prosperidad fluía de adentro hacia afuera. Y sin embargo, aún quedaba un episodio crucial por vivir. El mes final del experimento lo confrontaría con la prueba definitiva de su nueva conciencia, en la que cada gota de aprendizaje se pondría en juego. Pero esa parte de la historia deberás descubrirla en la siguiente etapa. El inicio de aquel tercer mes se desplegó ante Alejandro como un lienzo en blanco impregnado de una luz nueva. Cada amanecer, la primera respiración se colmaba de gratitud. Sentía en el pecho el latido firme de su propósito y en la mente el eco de las afirmaciones que habían reconfigurado sus creencias. Al abrir la ventana, el aire fresco traía consigo el murmullo de la ciudad despierta, pero él ya no percibía el estrépito como una amenaza, sino como el canto versátil de oportunidades por esculpir. En lugar de lanzarse al caos de correos electrónicos y urgencia, dedicaba los primeros minutos a la meditación concentrada en su respiración y en la visualización lúcida de sus metas. Veía con detalle el escritorio ordenado, los rostros de satisfechos y el fruto de su proyecto irradiando impacto y prosperidad. Fue en ese silencio inicial donde halló la paz necesaria para enfrentar cualquier oleaje. Después, abría su cuaderno de notas, cuyas páginas se habían convertido en un mapa de evolución interior. Allí plasmaba no solo ideas de negocio, sino también impresiones de su estado emocional, descubrimientos sobre sus reacciones y versos de Víctor Hugo que lo inspiraban a trascender. Aquella práctica diaria de escritura, recomendada por Joseph Murphy para conectar con el subconsciente, le permitió identificar patrones antiguos, la autocrítica despiadada que lo detenía, el miedo al rechazo que paralizaba su voz. Resultados inmediatos. Al ponerles nombre y forma, comenzó a desarmar su poder sobre él. Cada vez que una duda emergía, recitaba mentalmente: soy paciente y firme como el río que todo lo atraviesa, y la corriente de su mente se reencauzaba hacia la serenidad. En lo práctico, Alejandro implementó un sistema de rendición creativa. Al planificar sus objetivos semanales, incluía espacios de improvisación para adaptarse con flexibilidad a lo imprevisto. Así, cuando surgía un contratiempo, como un socio que demoraba un pago o un proveedor que fallaba en un plazo, en lugar de tensarse, se preguntaba ¿cómo fluiría el agua ante esta roca inesperada? Esa pregunta lo obligaba a buscar soluciones, a negociar con empatía y a aceptar que un nuevo cauce podía ser incluso más fructífero que el trazado originalmente. En una ocasión, un envío de material promocional llegó dañado y en lugar de lamentarse, convocó a su equipo para idear una campaña espontánea que mostrara el defecto como parte de un proceso real y auténtico. La respuesta del público fue tan positiva que duplicó el alcance de su mensaje y reforzó la confianza de los clientes en su transparencia. Mientras tanto, reforzaba la práctica de la mente maestra con su círculo de apoyo. Cada jueves por la tarde, se reunía con sus compañeros vía videollamada, compartían pequeños triunfos, exponían desafíos y se retroalimentaban con preguntas socráticas que estimulaban nuevas perspectivas. Esa dinámica, basada en la colaboración y la responsabilidad compartida, recordó a Alejandro que la soledad empresarial era un espejismo. El poder de la alianza superaba al esfuerzo aislado. Inspirado por Napoleon Hill, profundizó en la idea de que la fe compartida crea un campo energético capaz de atraer recursos insospechados. De hecho, durante una de esas sesiones, un colega propuso una alianza con un canal de distribución mayor. Aquella alianza potenció sus ventas de manera exponencial y demostró que la abundancia se multiplica cuando se comparte con generosidad. Cuando cumplió 9 semanas, se enfrentó a un revés personal que supuso la prueba más dura. Su madre enfermó repentinamente y él debió viajar a su ciudad natal para acompañarla en el hospital. La urgencia de la situación amenazaba con derrumbar su equilibrio recién consolidado. Al llegar, sintió cómo el viejo miedo al control le reclamaba duro en el pecho. ¿Y si tus negocios fracasan mientras estás ausente?, susurraba la voz del pasado. Pero entonces, recordó las enseñanzas estoicas. La dicotomía del control le enseñaba que no podía gobernar la salud de su madre ni el paso del tiempo, solo su actitud ante lo que sucediera. Inspirado por ese precepto, respiró profundamente y decidió dedicar primero su energía a sostener el ánimo de su madre, cultivando la serenidad con ejercicios de presencia consciente cada vez que las máquinas pitaban y las horas se alargaban.
Durante esas noches en vela, practicó afirmaciones suaves junto a la cama de su madre, tomándole la mano y murmurando: somos resilientes como el agua que se enrosca en la roca y hallamos fuerza en cada gota de amor. Con cada palabra sentía el flujo de la conexión vital. Al imaginar la salud de ella restaurándose, aplicaba la ley de la atracción desde el corazón puro, sin apego riguroso al resultado final. Esa mezcla de aceptación estoica y fe creativa creó un campo de calma que se irradiaba hacia su madre, quien, al cabo de unos días, mostró mejoría sostenida. Fue entonces cuando comprendió el poder sutil de la mente unida a la fe. La prosperidad no solo se mide en ingresos, sino en la calidad del vínculo humano y la profundidad del cuidado compartido. Regresó a su rutina revitalizado, pero sin dejar de acompañar a su madre a distancia mediante llamadas diarias cargadas de afirmaciones y lecturas poéticas. El hecho de mantener el equilibrio en medio de la crisis personal se convirtió en el mayor testimonio de su propio aprendizaje. Había emergido de esa prueba con la convicción de que la verdadera riqueza se revelaba en la armonía entre el exterior productivo y el interior sereno. En la 11ª semana, su emprendimiento alcanzó un hito clave. Logró cerrar un contrato con una alianza estratégica que multiplicó por 5 su capacidad operativa. Pero lejos de aflojar la atención, ese éxito lo impulsó a reforzar su espíritu estoico, recordando que la grandeza no reside en la exaltación del logro, sino en la ecuanimidad ante la abundancia y la escasez. Así, continuó su disciplina matinal, sus visualizaciones nocturnas y sus afirmaciones íntimas, consciente de que el brillo momentáneo podía cegarlo si no mantenía firmeza interior. Y llegó la 12ª semana, el tramo final de aquel experimento de 3 meses, la jornada de la prueba definitiva. Una mañana recibió un correo que anunciaba una crisis económica inminente en su sector. Un cambio regulatorio inesperado amenazaba con paralizar operaciones y encarecer costos. Aquella noticia cayó en su bandeja de entrada con la contundencia de un trueno. Durante unos segundos, la vieja ansiedad acudió a su mente. La urgencia de reaccionar sin pensar lo cegó con su resplandor. Pero entonces, en ese instante crucial, se detuvo, cerró los ojos, inhaló y exhaló con lentitud. Pensó: este es el desafío final que pondrá a prueba todo lo que he aprendido. No fue un acto de coraje temerario, sino la aplicación práctica de cada enseñanza. Aceptó sin paliativos la realidad de la crisis, controló su reacción emocional y convocó a su equipo para una sesión de lluvia de ideas sin juicios, con las manos abiertas a cualquier solución. Durante esa sesión, fluyeron propuestas audaces: rediseñar el producto para un nuevo perfil de mercado, ajustar procesos para reducir costo y explorar alianzas con empresas de sectores colindantes. En lugar de imponer una única vía, Alejandro actuó como el agua al permitir que las mejores ideas emergieran del grupo, canalizándolas hacia un plan de contingencia que equilibraba mitigación de riesgos con exploración de nuevas oportunidades. Esa estrategia compartida, surgida de la flexibilidad y la colaboración, no solo amainó el impacto de la crisis, sino que generó innovaciones que, al cabo de semanas, abrieron un nicho de mercado inédito en su rubro. El golpe de la crisis, que en el pasado habría podido arruinar sus aspiraciones, se transformó en la forja definitiva de su conciencia renovada. Entendió que la verdadera transformación no se consolida en la calma, sino en medio de la tormenta, cuando el agua demuestra su poder de perforar la roca. Al superar aquel desafío con ecuanimidad y creatividad, Alejandro no solo salvó su emprendimiento, sino que elevó su nivel de identidad. Ya no era un emprendedor que lucha contra la adversidad, sino un arquitecto del flujo, capaz de modelar circunstancias con la paciencia del torrente y la fuerza del cauce ancestral. En la última noche de aquel tercer mes, se sentó junto a la ventana de su oficina, observando el reflejo de la luna sobre el río que atravesaba la ciudad. Vio en ese espejo líquido el espejo de su propia alma, las corrientes internas que lo habían impulsado, las piedras que había sorteado y el cauce sólido que había labrado. Cerró los ojos y sintió gratitud pura por cada enseñanza estoica que templó su carácter, por cada visualización de Joseph Murphy que avivó su fe creativa, por cada alianza de Napoleon Hill que expandió su círculo de posibilidades, que adornó su aspiración de belleza y propósito, y, sobre todo, por la ley de la atracción que ensayó en su mente y en su corazón para convocar experiencias alineadas con su nueva conciencia. Al volver a abrir los ojos, supo que nada volvería a ser igual. Había trascendido la zona de lucha, abrazado la zona de flujo y hallado el secreto de la prosperidad auténtica, la armonía entre la acción decidida y la flexibilidad imperturbable, entre el control de la voluntad y la rendición a la sabiduría del cauce universal. Aquella revelación
se cristalizó en una frase sencilla que resonó en su interior. La riqueza más profunda surge cuando dejamos que el agua de nuestra alma fluya sin obstáculos. Así, Alejandro cerró el ciclo de 3 meses transformadores, no solo con números que ascendían en su balance contable, sino con una paz inquebrantable y un sentido de propósito que trascendía sus metas originales. Comprendió que la vida no es una serie de picos y valles que derrotan o coronan al individuo, sino un río continuo que nos moldea y al que a su vez podemos dar forma. Y entendió que el espectador de su propia existencia no solo observa, sino que escribe la historia con cada decisión consciente, con cada desafío afrontado con serenidad y cada ola recibida con gratitud. De esta manera, la lección profunda que Alejandro ofrece al viajero de la existencia es clara y universal. Practica la ecuanimidad del estoico, visualiza con la fe de tu mente subconsciente, asóciate con un corazón de abundancia, persevera y se adapta como el agua y transforma. Solo entonces descubrirás que la verdadera riqueza no está en lo exterior, sino en la danza armoniosa entre tu voluntad y la corriente del universo.